Muy buenas noches con todas y todos. Juanfer, ¿me puedes confirmar que empezamos? Sí, ya estamos empezando. Muchísimas gracias. Buenas noches con todas y todos. Soy Ana Belén Bravo y es un gusto darles la bienvenida a este webinar del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito. Gracias a todos por conectarse y por acompañarnos en esta noche y por ser parte de este espacio que hemos venido preparando con mucho cariño, pensando en quienes sueñan con el fútbol como un proyecto de vida, como una profesión y tal vez también todos esos profesionales ya del fútbol que quieren acompañar un diálogo profundo conectado con nuestras emociones y el fútbol. Este es un encuentro diferente, queremos que sea un encuentro cercano y principalmente muy humano. Queremos conversar, inspirar y compartir experiencias reales que nacen en la cancha, pero también están vinculadas al aula y en la vida. Antes de iniciar, les recordamos que toda la información, también sobre el instituto, sobre nuestras carreras, programas de educación continua que estamos constantemente realizando y próximas actividades las pueden encontrar en nuestra página web oficial www.ustfq.edu.es. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido académico, contenido institucional y muchas historias que inspiran desde el fútbol. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, TikTok. Hoy nos convoca el webinar Del sueño al campo de juego, historias que inspiran. Un espacio para escuchar de primera mano trayectorias que demuestran que la constancia, la formación y la pasión sí marcan la diferencia. Es un honor para nosotros contar esta noche con dos grandes referentes del fútbol y de la formación académica. Damos la bienvenida, por favor, al director técnico Pablo Amaya. Él es director técnico profesional, también graduado de nuestra institución. Actualmente también es docente nuestro. Profesor Pablo, él representa el camino del estudiante que creyó en su proceso, se formó y hoy continúa aportando al fútbol desde la formación, el conocimiento, la experiencia y la docencia. Nos acompaña también, por supuesto, el director técnico Gustavo Vázquez, querido profesor de nuestra casa, director técnico profesional, docente investigador y también autor de textos especializados en fútbol. Recientemente realizamos también la presentación de su texto. Profe Gustavo también nos puede contar un poquito de eso posteriormente. Gustavo será el moderador de este encuentro y quien dialogará con nosotros y con el profesor Pablo Amaya, guiando este conversatorio. Y bueno, a partir de este momento los dejamos en compañía del profesor Gustavo Vázquez y del profesor Pablo Amaya para dar inicio a este diálogo, un diálogo cercano, lleno de aprendizajes. Quien tenga alguna pregunta a lo largo de este espacio, con gusto las resolveremos al final de este espacio. Tendremos unos 20 a 15 minutos. Si tienen preguntas, el chat interno está disponible para esto. Bienvenido, profesores. El espacio es suyo. Bueno, muchas gracias, Anita. Es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes y especialmente con una persona que no fue mi alumno, pero de futbolista lo admiraba y esperaba que me dé un autógrafo, cosa que llegó cuando fue alumno del instituto. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo te encuentras? Y por favor, quisiera como primer tema que nos cuentes quién fue y en qué equipos jugó Pablo Amaya para toda la audiencia. Bienvenido, Pablo. Hola, gracias, profe Gustavo. La verdad que es un gusto, Anita, al instituto por darnos esta oportunidad de conocernos, de dialogar, de poder saber un poquito más de cada uno de nosotros los protagonistas dentro de lo que es el fútbol y también dentro de lo que es nuestra profesión como directores técnicos. Yo la verdad, pues, recordar es volver a vivir y saber que un docente como usted, un entrenador como usted que resalte un poco mi carrera, me siento orgulloso y complacido. Así que realmente, pues, Pablo Amaya es un jugador de fútbol que inicia desde muy temprana edad en la provincia del Oro, en mi ciudad Santa Rosa, natal Bellavista, y fui uno de los chicos que tuvieron esa ilusión, ese sueño de llegar a ser futbolista profesional. Es más, soy el único de mi pueblo que llegó a ser futbolista profesional, de jugar Serie B, Serie A y ser parte de algunos microciclos dentro de la juventud, pero en el profesionalismo, llegar a un club muy importante acá en nuestro país como el Nacional.
me ayudó mucho a crecer y a creer que el fútbol profesional podría o pudo cambiar mi vida. Entonces realmente pues mi estilo de vida cambió a raíz de que estuve en una pelota desde muy pequeño en mi provincia, en los equipos de segunda categoría, Santa Rosa Fútbol Club. Muy temprano, a los 16 años, debuté en Serie B con el Santos Fútbol Club en ese tiempo, que era el equipo de nuestra provincia del Oro, adicional del Audaz Octubrino, pero que hizo historia cortita, pero la hizo. Y después llegar a un club deportivo, el Nacional, que era el sueño de muchos y realmente la realidad de pocos. Y llegar al equipo de primera, no hice formativa, no hice 12, 14, 16, 18, no hice formativas como normalmente se acostumbran los chicos que están acá en la provincia, pues de Pichincha, en la ciudad de Quito, pues todos pasan por todas las formativas para llegar a primer equipo. Llegué a mis 18 años al primer equipo, donde estaba nuestro profesor, entrenador Polo Carrera, era el director técnico del Nacional en el año 95. Y no sé, vio en mí algo. Creo que fue realmente el momento justo, como yo digo, ahora que soy entrenador, fue el momento justo que un director técnico te dé la oportunidad de estar en un campo de juego. Y después él abrió el camino, me pusieron dentro de un campo de juego y no la desaproveché. No la desaproveché porque debuté en el 96, quedamos campeones en el 96. Fui parte de ese campeonato con el Club Deportivo Nacional, donde existían figuras como Héctor Lautaro Chiriboga, Pachaco Castañeda, Simón Ruiz, Wellington Sánchez, Waldo de la Cruz, bueno, el Team Delgado, o algunos jugadores que realmente pues hicieron historia en nuestro país y realmente pues fue mi inicio y digo porque fue mi debut, fue mi nacimiento como futbolista ecuatoriano, estuve 3 temporadas y como ustedes conocen el fútbol, realmente pues antes tú tenías que estar preparado y no sabías a dónde ibas porque te negociaban, habían transferencias, cambio de jugadores, 1 por 3 y entonces me enviaron a mí a la Universidad Católica en el año 99 y realmente pues ahí obtuve mi madurez. Mi madurez de Universidad Católica, Universidad Católica es mi casa, la Universidad Católica es donde yo me formé, donde yo obtuve mi madurez futbolística, donde transformé y realicé y conformé a mi familia. Estuve por 8 temporadas en Universidad Católica jugando en Serie B y realmente pues ese es el momento donde yo digo pues es el profesionalismo mío. Después continuando mi carrera, pues fui a técnico universitario, donde tuvimos 2 temporadas, una en Serie B, ascendimos a la Serie A en el 2007 y después en el 2008. Se acercaba el camino mío a decir hasta aquí llego, pero realmente el fútbol me seguía llamando. El 2009 fui al Deportivo Azogues, que venía un gran momento. Y últimamente, pues en el 2010 me fui a un club de Serie B, UTC, donde nos juntamos varios ya futbolistas que teníamos nuestra carrera ya, es decir, era mucha historia lo que teníamos en un equipo como Paul Guevara, como Chinto Espinosa, como el Checo García, eh, Javier Cabeza, realmente habían mucha experiencia en eso y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿dónde estamos jugando? Y realmente, pues, algunos de nosotros decidimos por culminar una carrera. Yo a mis 34 años en la UTC fue mi último equipo profesional. Tuve la suerte de jugar Serie A y Serie B en toda mi carrera. No llegué a ser seleccionado al Ecuador, pero realmente, pues, estar en el diario, en salir en el once ideal de algún partido, de algún campeonato, me llenó de alegría y realmente, pues, esa fue mi parte de futbolista, donde yo agradezco a Dios y a mi familia por haberme respaldado y esperado porque realmente ser futbolista no es tan fácil, pero pude lograr y pude decir en un momento gracias. Y así, profe Gustavo, fue mi carrera cortita, jugué 20 años, digo yo, desde los 14 hasta los 34, segunda categoría, no hice formativas, pero llegué al fútbol profesional de alto rendimiento. Gracias, gracias. Con esto creo que el público y todos estamos conociendo esa carrera tan corta tuya, nada más y nada menos que 20 años, demasiado corta. Una Gracias. pregunta que quisiera hacerte a ti y la tengo en mente desde hace algún tiempo atrás. ¿Hubo un momento específico en tu carrera como jugador que pensabas ya, por ejemplo, este cambio, esto no haría yo si fuera entrenador? ¿Hubo un momento en tu vida como futbolista que pensaste eso? Mire, gracias, profe. La verdad
yo escribía mucho. Yo era de los jugadores que cuando daban las charlas o nos dábamos los trabajos, nos explicaban la parte táctica sin conocimiento de lo que hacíamos, porque simplemente nos hacían trabajar. Ahora ya hay terminología y conceptualización, ¿no? Y la sabemos aplicar. Pero yo escribía, yo dibujaba y yo era el portavoz del director técnico dentro del campo de juego. Entonces yo receptaba la información y le transmitía a mis compañeros. Eso me daba más que servir. Yo era el que guiaba a mis compañeros en función del director técnico. Yo me aprendía las disposiciones tácticas cuando teníamos que presionar, cuando teníamos que esperar y guiaba al equipo. Entonces esa era una de mis fortalezas. Pero en sí, casi nunca debatía con un cambio. Siempre decía que el que entra tengo que ayudarlo a que le vaya bien. Y después, claro, al final del partido sí decía, sí, si hubiera hecho este cambio, a lo mejor no. Ya empecé ya también a criticar o a cuestionar la actitud de nuestro entrenador, pero por lo general en el partido no. En el partido me enfocaba siempre en guiar a mis compañeros en los entrenamientos también. Conocía mucho lo que era el que iba a jugar conmigo, las sociedades, pero no había un libro, no había una guía donde te diga qué era lo que tenía que hacer uno como futbolista, era lo que le nacía a uno como futbolista. Ujú, Y en este caso, pues, era como que me inclinaba un poquito a ser el asistente técnico del entrenador en el campo de juego. Entonces, eso era yo, miraba ya cuando empecé a desarrollar. Cuando era más chico, me gustaba liderar y siempre escuchar a lo que el entrenador decía y por eso transmitía, o sea, transmitía lo que ellos me decían. Después a lo mejor cuando ya fui más grande, sí tuve un debate muy grande, ya tenía 28 años y empecé a debatir con los entrenadores, decir que no estaba correcto lo que estaba haciendo, que era una situación que nos explique y nos diga exactamente por qué lo hacía, porque realmente uno miraba que no era el momento para un cambio o no era el momento para jugar de esa manera. Teníamos un equipo ujú, para ir a presionar arriba y lo esperábamos, pero nunca con la situación de pensar que era más, era como un conversatorio, como una recomendación o pedir una explicación, más no eso. Pero sí te digo, no me gustaba transmitir lo que el entrenador, el que me tocaba de entrenador, lo respetaba siempre y yo transmitía dentro del campo de juego. Ese eran, me acuerdo que un argentino me decía, Pablo, prende el radio, que tienes que hablar al equipo. Entonces, esa era más o menos mi característica como jugador en función de lo que es mi profesión ahora como director técnico, pero prácticamente era eso. Y las disposiciones tácticas. Me gustaba ayudar a mis compañeros, les escribía y les repartía y les decía, hay que moverse así, mira, tú juegas de lateral, tienes que saber cómo hacer la cobertura, algo así, pequeñito, pero ujú. el que me quería entender, porque no todos somos receptivos, ¿no? Tú sabes. Claro, claro, eso es parte de, y creo que para ser director técnico es algo fundamental que tú ya fuiste desarrollando a través de tu carrera de futbolista, el liderazgo, que es fundamental. Sí, y eso ayuda y abre campos. Eh, la pregunta es, una vez que tú ya tenías esa capacidad de liderar, de ayudar a tus compañeros, ¿cuándo se te metió el bichito de entrar a estudiar al ISTFQ para ser director técnico? Porque hay muchos entrenadores o muchos exjugadores que no pasan por las aulas, sino que directamente van y se hacen directores técnicos, porque obviamente tienen la experiencia. Pero a ti, ¿por qué te entró ese bichito de estudiar? Gracias, mira, esa es una anécdota que la he conversado en un momento familiar. Antes de retirarme, que yo estaba en UTC, yo vine acá, yo vivo en Tumbaco, estaba el sector de la Gambeta, el dueño del señor Darío Ávila, dirigente de fútbol, y me dieron la oportunidad de entrenar unos pibes ahí. Y entonces, como yo ya me había retirado, entonces yo decía, me metí a la compu y antes se podía bajar muchos archivos, y yo bajaba archivos y le enviaba a mi esposa y le decía que me imprima en el trabajo. Y yo tenía una biblioteca ahí de muchos libros, y entonces copiaba ejercicios y lo hacía, pero no sabía ni intensidad, ni duración, no sabía nada de lo que es metodología, ¿no? Entonces yo simplemente copiaba el ejercicio como estaba escrito y lo aplicaba y me gustó. Entonces, en una situación de estas, viene la investigación de mi hermano José Ali Amaya y mi esposa,
Me dicen, ¿por qué si te gusta esto no estudias? No, le digo, no estoy para estudiar ahora, no estudié, me gradué a los 17 años, tengo 37 y ahora no voy a estudiar, no tengo tiempo. Y salió la publicación. Entonces, mi hermano me motiva, mi esposa me inscribe, porque era inscribirse, y ellos fueron los que protagonizaron esto y después yo empecé. Y cuando empiezo esta situación, yo digo, claro, yo necesito saber, ya miraba entrenamiento y digo, tengo la teoría, pero está en el libro y cómo la interpreto y cómo la Claro, ejecuto. Entonces yo digo, necesito información, necesito aprender, necesito que alguien me capacite. Y con cursos yo sentía que los cursos no me llenaban. Entonces, cuando sale esto del instituto, yo me inscribo ya con mi esposa, hago los procedimientos correspondientes. Me tuve que, para saber si es que iba o no iba, utilicé el crédito del IESE que era en ese tiempo, y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya había una necesidad de saber el por qué debo hacer el tipo de ejercicios en niños que yo estaba a cargo. Entonces dije, no, hay que prepararse para que realmente poder fundamentar, como le digo al chico, por qué lo hace o para qué lo claro. hace. Aquí, por ejemplo, hay algo que es fundamental. Tú ya sabes hacer, ¿no es cierto? Porque tú tienes todo ese bagaje, toda esa experiencia como futbolista y sabes interpretar. Pero ahora es justo la pregunta la palabra que tú acabas de decir, el por qué lo hago, cómo lo hago. Y eso es lo que involucra el ser entrenador. Sigue, por favor. Gracias, no, sí, es verdad. Entonces, ahí inicio y empiezo, me matriculo y empiezo una etapa mía que realmente digo yo, muy agradecido con Dios, con mi familia y con las personas que identificaron en mí, porque yo pensé que simplemente era de inscribirme, que ya había jugado y que aquí lo que me van a dar, yo voy a decirle, le voy a enseñar cómo es realmente el fútbol. Y empezamos con las 17 reglas de juego y ahí empezó todo, porque dije yo, wow, jugué fútbol 20 años y se me escaparon algunas reglas de juego en primer lugar, y especialmente la medida y el peso del balón. Yo sabía que defendía una portería y nunca supe que el 2,44 por 7,32 era la dimensión que te estaba defendiendo. 20 años defendí mi portería o 10 años hice goles y 10 años defendí. Entonces, esa fue la situación que realmente me puso. Tuve a un maestro como Juan Urquiza que empezó el instituto, vio en mí algo, yo digo todavía no sé si talento, pero vio algo en mí y yo tuve una experiencia ahí y esa quería compartirla porque empieza algo del entrar al estudio, a la academia, y realmente al mes al profe le sale una oportunidad de dirigir y ve en mí llevarme como asistente 2 y Clever Fajardo allá. Entonces me preguntó, yo me dejé convencer, había jugado fútbol recién, dije, bueno, vamos a ver qué tal. Pero te juro que fue una experiencia muy linda porque me determinó que en un mes de estudio yo fui con el profe Juan Urquiza al Deportivo Quevedo, ponía las estacas, ponía la cinta, él hablaba de tipos de ejercicios con trabajos tácticos ofensivos, tácticos defensivos, los lineamientos, las dimensiones, cómo tenía que esquematizar y automatizar los movimientos de los bloques. Y yo no le aportaba nada, yo cogía la estaca, yo simplemente miraba y decía aquí, no, más acá. Entonces, cuando dije eso, estuvo en la parte del rector, y estaba el profe Cosar ya a cargo del instituto, y yo ya había pasado un mes de trabajo, casi un mes, una semana, y fue la pregunta que realmente pues me llegó a la vida y me dijeron, si este lunes no te presentas al instituto, pierdes tu matrícula, pierdes tu semestre y dedícate a lo tuyo. Y fue muy duro porque realmente una persona que yo lo considero mi maestro, el profe Juan, tuve que decirle que me regreso al aula, que me regreso al aula porque no le estaba aportando mucho, porque siento que me hace falta, él tenía mucho conocimiento y yo lo único que hacía es coger la estaca o de mejor hablar con los jugadores suplentes o el tercer equipo, pero no le estaba aportando porque no tenía el conocimiento. Y gracias a Dios tomé la mejor decisión de retornar al instituto, me dieron esa apertura. No fue fácil, el profe Cosar me tomó un examen muy fuerte porque era muy exigente, pero lo pasé y realmente pues empieza la parte académica mía en el instituto, donde realmente soy muy agradecido porque ahí viví muchas experiencias y adquirí
todo el conocimiento que lo he aplicado en lo largo de mi carrera. Así empieza el inicio de mi estudio en la parte académica en nuestra querida institución, el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol, acá de Quito. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, contigo y siempre la recordaré gratamente. Recuerdo que unas 2 o 3 veces yo salía y tú te me acercaste a preguntar sobre temas relacionados al fútbol, sobre temas de metodológicos, en este caso, por ejemplo, una metodología que estaba en boga y hoy continúa, que era la periodización táctica. Entonces, yo conversaba contigo, conversábamos y tú me decías, pero ¿por qué esto? Y yo te iba explicando. Y me parece que ahí yo vi en ti ese afán de conocimiento, de aprender cada día más, de saber. Entonces, yo veía, conversábamos, disfrutaba conversando. A mí me gusta o disfruto de conversar sobre el fútbol. Y claro, tú me preguntabas y yo te respondía y bueno, se terminó, se concluyó esa conversación. Cuando pasaron unos días y después me parece que tú estabas haciendo ya la tesis sobre eso y también me preguntaste y me decías, entonces yo le decía, sí, yo te decía esto. Y entonces eso llegó a desarrollar en mí esa conciencia, mejor dicho, el pensamiento de que tú con el afán, ese afán de aprender cada día más, vas a llegar lejos. Y creo que no me equivoqué porque estás en ese camino, ya has dirigido algunos equipos, te has enmarcado en eso, pero ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál es la mayor diferencia que existe entre el rol de jugador de Pablo Amaya y el rol de entrenador ahora? ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuál es esa diferencia? Tal vez dentro de el ámbito profesional como entrenador, fundamental aprender a gestionar egos y la comunicación efectiva. ¿Qué me dices tú, Pablo? Sí, gracias. Mira, complementando primero el por qué le pregunté, yo siempre investigo y averiguo. Y a mí me habían dicho el rey de la periodización táctica, el profe Gustavo, y usted llegaba y estaba nuevo ahí, y yo dije, yo tengo que investigar, yo tengo que preguntarle el por qué, porque si a nosotros nos dan superficialmente la materia y tengo al que conoce, le voy a preguntar, porque yo necesito también debatir con mis compañeros con fundamentos, no solo por creencias, sino porque alguien me fundamenta. Entonces, ese fue el interés que lo busqué y realmente a mí me ayudó bastante, porque había muchos compañeros que realmente eran exigentes en ese tema y yo estaba con el profe Cosari, tenía otro tipo de metodología, aplicaba una metodología global, maticaba una metodología que realmente nos iba a dar lo que queríamos porque era nuestro mundo el fútbol a nivel de Ecuador y la periodización táctica viene del otro mundo hacia acá y entonces realmente pues no era para aplicarla, pero a mí me convenció y por eso hice materia y después le explico el por qué. Entonces, el resultado. Yo creo que en cuanto a su pregunta, profe, mira, cuando uno es jugador, trabaja, gana su puesto, lucha, entrena, pero yo siempre digo, gracias a lo que obtuve mi preparación en el instituto y alguna experiencia más de algunos cursos también, pero sobre todo el estar sentado en el aula 3 años, me ayudó a mí a que yo como entrenador tengo que decirle al jugador, su función, su característica, su fortaleza, sus debilidades, el por qué y para qué vamos a trabajar ciertas cosas, que por qué sirve que nosotros entrenemos el día de la capacidad física, fuerza, en los conceptos y los trabajos y ejercicios tácticos en función de la parte defensiva. Un ejemplo es porque está relacionado, porque hay una metodología integral, porque hay una situación que funciona en base a una parte metodológica. Entonces, yo digo, como entrenador, si yo me pongo como jugador y digo, si nosotros jugadores hubiéramos tenido entrenadores como los que están saliendo hoy, como los que existen hoy con un conocimiento bárbaro, que nos puedan tener el tiempo de explicar las cosas, yo creo que hubiéramos mejorado más y hubiéramos perfeccionado más esta disciplina deportiva como futbolista profesional. Entonces,
el ser un obrero, el ser un guerrero, el ser un jugador que tienes que entrenar sí o sí y ganarte un puesto y luchar un puesto y después ser el director técnico y decirle al jugador que todos están en la capacidad de jugar y que el momento oportuno va a llegar si te preparas, si sabes cuál es tu función, si sabes que tu posición que estás, y también ser directo y honesto cuando hay jugadores que realmente no van a tener oportunidad y decírselos para que puedan obtener o sacar, salir a préstamo a otros clubes, es lo que yo digo una diferencia. El profesionalismo, que yo lo vivo como director técnico, no lo viví como jugador. Entonces hay una diferencia del profesionalismo. Por eso que uno de mis lemas es dignificar la profesión del fútbol en jugadores y directores técnicos. Entonces, porque realmente eso es lo que yo pienso que hay. Entonces la diferencia es grande cuando hablamos y compara a un Pablo Amaya como jugador y un Pablo Amaya como director técnico. Cambia toda la estructura mía, todo el contexto cambia, porque si yo me acuerdo, soy un guerrero, un jugador que voy a estar para cuando me inviten y cuando me soliciten y voy a entregarme toda la vida en el campo de juego mientras duren los 90 y más minutos de juego. Pero acá yo tengo que analizar, tengo que identificar que hay cosas que hay que sobre la marcha ayudar y darle las herramientas correctas al jugador y al equipo para poder cumplir los objetivos. Entonces, sí veo una diferencia en cuanto, y la palabra para mí es profesionalismo, porque realmente yo fui jugador profesional pero yo no lo viví como un profesional, prácticamente algo así, mi profe, la diferencia que yo encuentro. Qué bueno, qué bueno. Y aquí creo que hay que recalcar algo. Eh, los tipos de liderazgo han cambiado en el fútbol y antes, por ejemplo, el liderazgo que mantenía el entrenador era el autocrático, es decir, que se hacía lo que el entrenador decía y no cabía preguntar, porque el entrenador era el entrenador. Hoy ha cambiado esos tiempos y considero yo, no sé cómo ves tú, que la comunicación efectiva lleva ¿a qué? A eso, a que el jugador a través de la comunicación entienda mucho mejor. Y hay algo más que considero yo, y quisiera que me des tu punto de vista, que muchas veces muchos entrenadores, muchos colegas consideran al futbolista como una máquina y no lo consideran como realmente es, un ser humano que tiene todas las condiciones de ser humano y tiene sus épocas bajas, sus épocas altas, pero siempre hay entrenadores que quieren que el jugador rinda como una máquina. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice y lo he aplicado y lo he vivido. Realmente el ser humano deportista en sus estructuras, nosotros tenemos que identificarlas para poder fortalecerlas en caso de ver debilidades, en caso de ver potencial, cuáles son sus fortalezas, potenciarlas y en caso de que existamos algunas cosas que no están como malos hábitos, eliminarlas. Siempre es importante que nosotros al ser humano lo determinemos así. Yo siempre he dicho, primero el jugador, primero la persona, perdón, la persona, el ser humano en su entorno, el ser humano en sus capacidades, en las cuales está la parte académica, la parte de valores y principios, está su entorno familiar, su entorno social. Y después el jugador de fútbol en sus capacidades físicas, en la parte cognitiva, en la parte de toma de decisiones, en lo que realmente nosotros consideramos que podamos identificar y fortalecer. Entonces, si nosotros tenemos una persona, un ser humano que reúne las condiciones y las características para estar en óptimas condiciones de deportista, podemos llegar a conseguir un gran jugador de fútbol. Pero nosotros, y yo me he tocado que identificamos al talento futbolista y descuidamos la parte humana. Entonces exigimos siempre, porque lo identificamos primero al talento futbolista y queremos siempre a ese talento, no queremos. Entonces, si él tiene algún inconveniente o algún desliz o alguna situación que no enfoca en su entorno, porque nosotros estamos hablando ahorita ya de materia, dentro de las estructuras del ser humano, eh, no podemos entenderlas. Entonces, no vamos a estar simplemente en cumplir un objetivo relacionado al jugador, sino estamos buscando resultados
de ese jugador. Entonces, lo importante para mí, y lo he hecho, creo que todos buscamos ganar, todo el dirigente, el entrenador busca tener los mejores jugadores, pero para llegar a tener los mejores jugadores debemos identificar un todo, una parte del que en la estructura del ser humano les ayude y les permita identificar a nosotros como profesionales para después fortalecerlas. Entonces, si nosotros iniciamos identificando a este ser humano que tiene un proceso dentro de la parte cognitiva, dentro de la parte fisiológica, dentro de la parte física, dentro de la parte que realmente vemos a dónde puede llegar, nosotros vamos a tener una excelencia en un jugador de fútbol. Pero si nosotros buscamos solo el resultado del jugador de fútbol, estamos descuidando algunos detalles. ¿Cómo? Si de pronto no se está preparando académicamente, si de pronto la alimentación de él no es correcta, no conocemos de dónde proviene, no sabemos con quién vive. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esos aspectos para poder sacar el mejor rendimiento, porque nosotros estamos preparados para sacar el rendimiento máximo del jugador de fútbol conociendo al ser humano en su entorno. Y para mí eso es una parte que me ha dado resultado mucho porque positivos porque siempre todos miramos fútbol, todos miramos talentos, todos identificamos al buen jugador, pero nosotros como profesionales identificamos a ese ser humano que tiene sueños, que tiene objetivos, que tiene metas trazadas y que realmente nosotros como profesionales le vamos a ayudar a cumplir también ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos talento y tenemos jugadores que se están formando. Entonces, para mí, esa parte es muy fundamental. Y yo priorizo, cuando he estado en las formativas, he priorizado eso, porque realmente esos son los jugadores que van a llegar al alto rendimiento, van a ser considerados patrimonios del club y van a ser jugadores que se pueda transferir para un beneficio también, porque es parte de la gestión deportiva que el jugador de fútbol ayude a la institución a crecer. Yo creo que o considero que es lo que se debe hacer como entrenador. También visualizar la parte humana, que es fundamental, ¿sí? Y algo que quiero decirle al público, que no se olviden de seguirnos en nuestra página oficial, que es www.istfq.edu.es. Las inscripciones para aprender todo lo que se debe del fútbol, como lo hizo Pablo Amaya y ahora está poniéndolo en práctica, está aquí, porque convierte tu profesión o tu pasión, perdón, en tu profesión. Y es lo que hizo Pablo, convertir su pasión de futbolista ahora en su profesión como entrenador. Pablo, vamos a la siguiente pregunta. Si tú pudieras cambiar en este momento, tuvieras la capacidad para cambiar ciertas cosas de tu vida, ¿continuarías siendo director técnico, preparándote, o cambiarías eso? ¿Y por qué? Muy, muy importante y muy valiosa esa pregunta porque realmente pues yo he tenido la suerte, la bendición de Dios de haberme graduado del instituto y salir y ejercer la profesión y realmente siento que no, que yo continuaría preparándome, capacitándome, innovando, actualizándome porque realmente pues soy muy competitivo y considero que el conocimiento es poder y cuando tú tienes un poder puedes compartirlo y realmente pues realizar y aplicar en la práctica la teoría, la ciencia que nosotros investigamos, que nosotros la aprendemos. Entonces yo pienso que no, seguiría siendo director técnico, me gusta, me apasiona mucho. Siempre ahora con mi primera experiencia como docente, pues cuando terminé clase dije, para mí fue la final de un campeonato, se lo dije a los alumnos, me preparo tanto para hacer y buscar la excelencia, que hay detalles que te faltan y yo digo, no, tengo que prepararme y tengo que ir ante los grandes. Acuérdese que también le hice una asesoría, le pedí una asesoría para la periodización táctica mismo cuando fui y me tocó ese tema y le agradezco mucho públicamente porque lo hizo de tal manera muy profesional y que yo digo, sí, necesito de las personas que son capacitadas en esto, que tienen su experiencia en esto para poder seguir creciendo.
no me considero una persona que me las sé todas, pero sí, sí, yo seguiría en esta profesión. Incluso sé que no juego ya porque digo, no, me saqué la camiseta, soy director técnico, no quiero participar con los jugadores, sé que puedo, pero digo, no, yo quiero que él sepa que yo ejerzo mi profesión en función de lo que hice y en función de lo que sé. Entonces, yo creo que esa pregunta es muy linda, por eso digo, muy valiosa, porque sueño y sigo, quiero seguir en esta profesión y espero que el camino, mi trabajo y con la bendición de Dios, pues siga siendo mi proceso como director técnico. Qué Eso estoy bueno, claro. qué bueno. Eh, Está bien y gracias por lo que me corresponde, Pablo. Muchas gracias. Ok. Pablo, quiero hacerte ahora una pregunta sobre táctica. ¿Cuál es el sistema táctico que tú como entrenador le ves o se ha adaptado mejor con las características de los jugadores desde que tú estás dirigiendo? Buena pregunta. Mi sistema ideal, 1-4-4-2, innegociable. Tengo mis variantes, pero innegociable. ¿Por qué? Porque siento que en la etapa de formación sirve. Siento que en la parte de alto rendimiento sirve. ¿Por qué? Porque la característica de nuestros jugadores ecuatorianos, donde nosotros tenemos potencia, tenemos lo que es mucha creatividad, mucho talento, tenemos fortaleza en el bloque defensivo. Entonces considero que la distribución de los jugadores en el sistema 1-4-4-2 en el campo de juego es muy racional, se cumplen las distancias entre jugador y jugador, se cumplen las distancias entre bloque y bloque, y pienso que me da resultados y me ha dado resultados positivos en formativas, y pienso que el jugador lo tengo que convencer y de que así vamos a tratar de llegar a lo máximo porque va a correr menos cuando la pierdo y cuando estamos atacando vamos a llegar con más jugadores. Me toca trabajar, ¿no? Ustedes saben, la parte hay que trabajar para buscar un equilibrio defensivo, ver con cuántos jugadores ataco, con cuántos defiendo, depende de mi modelo de juego, pero es importante que ese sistema yo lo comparto con todos siempre y le digo que es el que me ha dado resultados. Siempre dos delanteros y la gente dice, ¿por qué? Si ya no se utiliza. Siempre dos delanteros, porque si hay un centro, porque yo trabajo para centrar, si el delantero primero erra, está el otro, siempre va a estar. Entonces, no va a quedar solo errando tantos goles y dándole mucha responsabilidad. Entonces, eso. Y después los recorridos, sociedades por bandas, sociedades en el medio campo, equilibrio ofensivo, equilibrio defensivo. Realmente siento que ese sistema es mío, o sea, me adueñé de ese sistema donde voy y donde voy he tenido, gracias a Dios, los jugadores. Cuando no he armado un equipo desde el inicio, involucro ese sistema. Cuando lo he armado yo desde el inicio, ese sistema es el ideal para mí. Y la variante con el 1-4-2-3-1, que realmente pues, porque hay en nuestro país ese talento que no le gusta marcar, que no le gusta, solo le gusta cobrar tiro libre, tiro de esquina y penales, entonces vamos a una variante. Entonces esa es una variante al sistema en base a la parte táctica, mi querido profe. Qué bueno, qué bueno. Esto es parte de lo nuestro. Conocer a fondo, y tú estás inmerso en esto desde hace 20 y más años, conocer a fondo la mentalidad, las características de los jugadores ecuatorianos. Entonces, eso es importante. Y aquí viene la pregunta que de pronto te pongo en compromisos. Cuéntanos una anécdota de un partido en el que tu equipo haya ganado por improvisación o garra, ¿sí? Y de esa anécdota, ¿qué sacas tú como conclusión? Bueno, yo me acuerdo, gracias, yo me recuerdo un poco un partido de contra Liga, Pomaski, reserva, que nos ayudó para seguir adelante y conseguir nuestro primer campeonato en 2018. Eh, Tenía un equipo ideal que venía ganando y Liga no podíamos hacerle goles, no podíamos hacerle goles. Y realmente tenía un jugador
de esos que nadie los quiere, nadie, ni el dirigente, ni el gerente, ni el asistente, ni el preparador físico, nadie, no confiaba en nadie, en él, y realmente esa anécdota fue para mí muy importante, porque yo lo quería ese jugador, a mí me gustaba porque era muy obediente conmigo, él corría, yo le decía que se barre, entonces, pero le faltaba algo, pero era un velocista, entonces, Chalá el apellido, entonces eh, en ese partido con Liga, en el palo, tiro de esquina, éramos agresivos y no había gol y no había gol. Y yo le digo a Roberto García, mi asistente, le digo, es partido Pachalá. No, este partido, no. Y la gente, no, profe, no. Y no es partido para echar a cambio. Yo tomo mis decisiones, siempre he sido así en ese aspecto, ¿no? Yo primero consulto y le digo, profe, mira, me parece, pero ya cuando tengo una sensación, y bueno, y lo metimos a Chalá. Chalá estaba para votarlo. Nuestro gerente no lo quería, ni siquiera le quería pagar el sueldo. Entonces, fuimos, lo puse, faltaban 30 minutos del segundo tiempo, ingresó, entró, pegó el primer pique y cuando, no sé, pasaron 7, 8 minutos y le quedó un balón ahí y como yo dije, se equivocó el jugador, pero hizo un gol a un arquero que medía como 2 metros y medio y le hizo un gol realmente que nos hizo ganar 3 puntos y que nos llevó a seguir cumpliendo los objetivos. Entonces yo dije, fue una anécdota mía de decir un jugador que no está en los planes, un jugador del cual tú no trabajaste toda la semana, porque tú pones el once ideal y trabajas y tienes en la mente las variantes dependiendo si vas ganando, si vas perdiendo, o si ves el análisis de que de pronto tienes jugadores para vulnerar por las bandas y todo, pero era un jugador que no tenía, no encajaba en el esquema y llegó y nos dio el triunfo. Entonces yo me acuerdo de esa anécdota porque esa nos ayudó. Y el jugador tocó quedarse. No jugó más titular, o sea, no es que saltó a titular y no, yo tenía mis principios y sabía que era un jugador, pero realmente él nos ayudó mucho a nosotros y esa anécdota la comparto porque a veces si tú no preparas a todo el equipo, tú no sabes poder ver la potencia o el potencial de ese jugador. Y nosotros con mi mayor Juan Carlos Carvajal y Roberto García, que era mi asistente, y en ese tiempo estaba Ricardo Santamaría también ayudando, y veíamos que hay que prepararlos a todos. No sabemos cuándo lo va a utilizar, porque a mí en el fútbol como futbolista tuve la experiencia de que un jugador dijo, yo me prepararé porque a la final voy a jugar yo, y me acuerdo del jugador que era yo, fue Genaro Arroyo, y dijo, yo voy a jugar a la final, y resulta que cumplió 5 amarillas Lupo Guerrero y él jugó a la final, pero siempre estuvo preparado. Y como entrenador yo me robé esa anécdota, te digo, esa experiencia, y dije, aquí todos, mi mayor, entrenan todos, aquí el que está en mi equipo entrenan todos, juegue o no juegue. Y ese Ujú. jugador me salvó, porque realmente me salvó, porque nos llevó con 3 puntos y pudimos llegar a una clasificación, a un hexagonal que nos permitió ser campeones. Qué bueno, estas son las anécdotas que nos deja el fútbol, ¿verdad? Son a veces unas anécdotas impensables porque la gente cree que el fútbol es de una forma, pero la realidad es otra, como la que acabas de contar. Tú no lo tenías ni pensado y eso nos pasa a todos. Y es el jugador que no se lo tiene en cuenta, el que cambia la cara a veces de un partido y nos da esas satisfacciones que es el triunfo. Pablo. Eh, Tú has trabajado en algunos equipos, pero aquí yo quiero, para la gente que nos ve, para el público, aclarar algo. Y quisiera que tú me ayudes a eso. Acá en el instituto se forman entrenadores. Es para eso el instituto. Pero además el campo de acción que tiene esta institución también es para formar videoanalistas. También, por ejemplo, me he topado yo con muchos alumnos que están trabajando en diferentes equipos profesionales como videoanalistas. Están trabajando otros alumnos como preparadores físicos. ¿Sí? Entonces el campo de acción no solo se va a eso. Tú has tenido la oportunidad de tener dentro de tu cuerpo técnico eh, jugadores o, mejor dicho, compañeros graduados en el instituto que ejercen no solo la dirección técnica, sino otras cosas, otras profesiones como videoanalista, preparador físico, inclusive acá se da de todo, preparador de arqueros, por ejemplo. Entonces, ¿tú has tenido anécdotas como esa? Sí, sí, mire, sí, gracias a Dios, sí. Desde el inicio mismo.
En el 2016 estaba mi compañero Freddy Cedeño y él ya estaba, nos graduamos, pero él ya estaba trabajando en Nacional con el profe Villafuerte y el profe Perdomo y me llevó. Y yo fui a hacer una pasantía, o sea, yo fui a trabajar gratis, así empezó mi carrera. Yo trabajé de agosto a diciembre del 2016 gratis y fui a ser asistente de mi compañero, sabiendo yo mi jerarquía, sabiendo lo que podía dar, sabiendo ellos que yo podía ser mejor que ellos por lo que tenía. Ellos me dieron esa oportunidad y yo fui. Coronel Andeta me dio la oportunidad en Nacional y yo fui a un equipo amateur que participaba y fui de asistente y empecé a los partidos, me iba a los partidos amistosos y me iba por aquí. Entonces, y cuando yo fui el 2017 a ser entrenador de la Sub-16, llegó un compañero, Cristian Riera, que estaba haciendo pasantía en el instituto. Entonces, prácticas preprofesionales. Entonces, llegó y se paró en la tribuna y yo dije, ¿qué haces? Y me dice, estoy anotando porque estoy haciendo práctica. Le digo, no, vení acá, mañana me traes cronómetro, pito, tablero y vas a elaborar un ejercicio para los jugadores que están fuera, porque necesito que hagas algo. No, no me permiten. Bueno, yo quiero verte porque si vas a ser entrenador tienes que aplicar tu profesión, le digo, porque si no estamos difícil. Entonces, yo tenía ya mi asistente, que era Juan Cierta en ese tiempo, y él estaba haciendo práctica, entonces le dábamos lo que sobraban, le dábamos para que haga ejercicio. Lo que es el fútbol y lo que es la vida, él después vino, porque el profe Juan fue asistente a la reserva, y él ascendió a ser mi asistente. Y lo pudimos calificar, porque ya tenía dentro del estudio conocimiento, hablaba el mismo idioma que yo hablaba, me entendía, y como lo hice probar, pues entonces él empezó ahí. Y después estaba Roberto García, que fue mi compañero, y que nos habíamos graduado, y fue a filmar los partidos. Y todavía no teníamos la especialidad de que veíamos el scouting superficialmente en el instituto, o sea, lo que se tenía que hacer de análisis del rival y cosas, pero no identificábamos todavía talentos, pero y entonces Robert fue a filmar. Y después, el siguiente año, Robert fue mi asistente en reserva. Cristian se quedó en la 16, perdón, en la 18 con otros profes, y entonces nosotros abrimos el campo de que los estudiantes que hacían prácticas podían ser asistentes y los que ya se graduaban podían ser entrenadores. Entonces, Freddy Cedeño, Carles Rodríguez, Pablo Amaya, Roberto García y Cristian Herrera pasamos a ser parte de esa formativa del Nacional, saliendo del instituto y nosotros ayudando que abríamos el campo. Nacional tenía DT, preparador físico, utilero y fisioterapista. Cuando llegamos nosotros tuvimos la capacidad de poder convencer a la dirigencia de que tengamos DT, asistente técnico, preparador físico y que nos den la oportunidad de un analista para que en dos categorías se encargue de filmarnos los partidos, porque ya en ese tiempo algunos clubes ya nos llevaban ventaja. Entonces empezamos a estructurar. Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Por qué comenté esta experiencia y esta anécdota? Porque yo ahora tengo director técnico, asistente de campo, analista de video, preparador físico, preparador de arquero y un ayudante más. Y como yo les dije, nosotros en época que estábamos estudiando mirábamos que la estructura de los cuerpos técnicos, el staff técnico, realmente pues vemos que hay tenemos que abarcar más. En el profesionalismo ya hay PF1, PF2. Ya hay AT1, AT2. Y hay asistente de campo 1 y asistente de campo 2. Y cuando yo estructure uno en primera categoría, voy a tener un asistente de campo en el bloque defensivo, otro en el medio campo y otro delantero especialista. Y se abre el campo, pero con conocimiento. Si Claro. nosotros miramos que realmente podemos abarcar el campo del profesionalismo en una estructura de un staff técnico, tenemos que saber que tenga la experiencia y el conocimiento. Entonces, experiencia en el campo de juego, experiencia y conocimiento adquirido dentro del aula, un profesional que va a ayudar a las futuras generaciones de futbolistas de nuestro país. Entonces yo creo que el campo está abierto, no hay que cerrarse. No todos los que salimos del instituto tenemos y deseamos y tenemos que saber lo que es la profesión, nuestra tecnología de dirección técnica, pero podemos ser asistentes. Yo he sido asistente técnico, yo he sido director técnico, yo he sido asistente 2, o sea, me he involucrado en todos los campos. Me ha faltado ser analista, pero como ya me rumbé en la dirección técnica, ya estoy en ese camino. Entonces, yo les invito a la mayoría de mis compañeros y futuros colegas que están estudiando en el instituto, pues
que realmente pues el campo es muy amplio y dentro de lo que nos estamos capacitando ya debemos ir estructurándonos y bien ver nuestro perfil, cuál es nuestra fortaleza. Yo soy bueno para analizar, soy director técnico, pero también analizo. Si te toca ejercer de director técnico, cuando tengas a tu analista, le vas a ayudar porque tú también lo sabes, eres un especialista. Pero si no te toca ejercer de director técnico, vas a ser analista, vas a ser un gran profesional porque esa es tu especialidad, eso es lo que te llama la atención, esa es tu pasión, como hablamos, tu pasión, tu profesión. Entonces, realmente yo veo eso. Y hoy que vi, identifiqué dentro de la docencia a mi grupo de estudiantes, de alumnos, realmente miré que hay eso. Hay un grupo que realmente la dirección técnica les llama y hay un grupo que analizan muy bien y que diseñan, elaboran macro, micro, todo lo de la estructura en lo que es diseño y hay otros que participan más y que les dije que de pronto pueden ser hasta periodistas, porque periodista deportivo también ayuda, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de relacionador público dentro. El campo es amplio dentro de la dirección técnica, el campo es amplio dentro de los clubes, pero realmente considero que eso nos está perjudicando un poquito, pero vamos a darle con todo para apoyar a ese talento que está dentro del instituto y que poco a poco van a salir más colegas. Sí, y aquí, por ejemplo, algo que es fundamental dentro del instituto, una vez que los alumnos se gradúan en el instituto, ellos ya tienen la posibilidad de tener la licencia C, B, A y Pronacional, que les ayuda a ejercer la profesión en el fútbol, valga la redundancia, profesional. Y eso es un estímulo bastante grande. Es decir, que ya no ahora, por que la FIFA lo considera así, ya no puedo salir y ser un empírico. De hecho, tengo que estudiar y profesionalizarme para lograr esto. También hay alumnos, por ejemplo, que tienen sus propios emprendimientos, como escuelas de fútbol, academias de fútbol. El campo me parece que es muy amplio, pero todo es con preparación. Si queremos cambiar el fútbol, porque todos tenemos esa mentalidad de cambiar el fútbol, tenemos que estudiar y aquí en el instituto es la puerta principal a hacer ese cambio. Es la base de ese cambio. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Como acabaste de decir, de contarnos tus anécdotas de futbolista y ahora que eres entrenador, ves con otra óptica el fútbol y como director técnico tienes otros conceptos muy diferentes. Sí, sí, profe, la verdad que mira, yo te digo y te comparto otra anécdota. Tuve una entrevista, fui comentarista de las eliminatorias del fútbol por una radio de mi provincia, donde mi querido padre pues es locutor, y hablábamos de fútbol. Entonces, el ya tener un conocimiento te abarca poder expresarte bien, ¿no? Que llegue a identificar las acciones, identificar el sistema, identificar su forma de juego, qué tipo de transiciones realizan, identificar el talento que realmente jugadores claves dentro de una selección que están jugando y de nuestros jugadores identificar por qué pasó esto o realmente qué sucedió según una visión diferente, según un análisis diferente, porque a veces uno es hincha y como hincha, ella sabe cuál es la reacción, pero cuando estamos en una situación de lo que es con conocimiento, ya realmente sale diferente, ya realmente tú expresas diferente y el oyente cuando es radio o el televidente cuando estamos en este tipo de entrevista interpreta y entiende lo que tú transmites. Entonces realmente yo pienso que sí, para mí eso es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento, que el campo es amplio y también que debemos nosotros también relacionarnos con los clubes de nuestro país, que conozcan que hay talento que está saliendo del Instituto Superior y que nosotros tengamos esos convenios donde podamos estar en escuelas de instituciones de clubes, que tenemos que estar en las formativas de los clubes y que realmente hagamos una carrera, hagamos un proceso para poder llegar al fútbol de alto rendimiento. Yo creo que todos estamos por ese camino, todos tenemos la capacidad, ustedes y nosotros ahora como docentes dentro del instituto están haciendo las cosas de la mejor manera y realmente estar en un aula
virtual o un aula presencial, nos va a permitir a nosotros fortalecer esta profesión para nosotros el día que la ejecutemos, identifiquemos qué tipo de talento somos. Perfecto. Gracias, Pablo. Y creo que le vamos a dar paso a Anita, que tiene preguntas ¿Ok? del público que quiere que las contestemos. Anita, por favor. Muchas gracias, profe Gustavo. Y bueno, gracias también, profe Pablo, profe Gustavo, por todo este intercambio de ideas. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos los que nos están acompañando. Y a continuación tenemos algunas preguntas. Les voy a comentar a ustedes, profe Gus, profe Pablo, entre ustedes, quien guste la vaya respondiendo, ¿ok? Aquí tenemos una pregunta que, bueno, en este momento la voy a direccionar específicamente al profe Gustavo. Esta está enfocada en la carrera. Nos dicen, una pregunta, ¿el estudio de la carrera va con el fútbol o no? Es un poco amplia, pero creo que esto nos da bastante espacio de respuesta para que, bueno, profe Gus, usted que ya tiene bastante experiencia como docente en nuestra institución, pues pueda dar esta información para nuestros oyentes. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta creo que es fácil de responder para mí, porque este es un instituto del fútbol y todo lo que se da aquí en este instituto es relacionado al fútbol. No hay nada que no sea relacionado al fútbol. Específicamente todo es fútbol. Nosotros podemos tener, por ejemplo, psicología, sí, relacionada al fútbol. Dentro de la malla tenemos análisis, técnica de fútbol. Lo táctico, táctica de fútbol. Todo, absolutamente toda la malla es diseñada ¿para qué? Para el fútbol. Porque este es el único instituto junto con el de Guayaquil que son netamente de fútbol. ¿Se da preparación física? De fútbol. Todo es fútbol. Como les digo a mis alumnos, si quieren venir acá, tienen que desayunar, almorzar y cenar fútbol, que es la única forma de aprender. No sé si ahí está contestada la pregunta, Anita. Pues creo que sí, profe, estuvo bastante claro. Es así como nos dice el profe Gustavo. Me gustaría también añadir y recalcar que nuestra institución, el ISTFQ, es la única junto al de Guayaquil que están autorizados por Federación Ecuatoriana de Fútbol para dar la certificación de Licencia Nacional de Entrenadores, CBA y Pro Nacional, además del título oficial como tecnólogo en Dirección Técnica de Fútbol. Igualmente, toda la información que ustedes requieran la pueden encontrar en la página web www.istfq.edu.es. A continuación, tenemos una pregunta para el profe Pablo Amaya. Profe, ¿qué cree que le falta al director técnico ecuatoriano para llegar a ser tomado en cuenta en equipos de Serie A y por qué no en la selección mayor? ¿Cuál es su opinión, profe? Gracias, gracias Anita. La verdad que muy importante esa pregunta. Y yo pienso que muy independientemente de lo que necesitamos dentro de nuestra preparación, dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestro realmente como entrenadores, nos falta que crean más en nosotros, nos falta que el dirigente crea en nosotros y que realmente nos den esa oportunidad porque capacidad hay, talento hay, conocimiento hay, experiencia hay. Y lo que tenemos que hacer es fusionarnos, fusionarnos. Yo pienso que siempre la experiencia, el conocimiento nos permite ayudar a nosotros estar dentro de una institución. Entonces, cuando nosotros miramos qué necesita el entrenador ecuatoriano, oportunidad que el dirigente confíe. Nosotros también tenemos algo muy importante. Nos falta llegar, ¿sí? Nosotros para que nos conozcan necesitamos que nos den esa oportunidad. Saber llevar a llegar al dirigente, saber llegar a las personas que están al frente de la dirección técnica, es muy difícil, pero si nos dan la oportunidad, no esperar que cojamos mucha experiencia, si nos dan la oportunidad, que algunos sí la han tenido,
yo pienso que el entrenador ecuatoriano va a abarcar más el fútbol de Serie A, de Serie B, y porque necesitamos esa oportunidad. Y también necesitamos nacionalizar un poco lo que es nuestra profesión, porque realmente considero que no se trata de que no hay capacidad, se trata de oportunidad, pero nosotros tenemos que unirnos más. Nosotros tenemos que fusionarnos más, recomendarnos entre nosotros, entrenadores de fútbol, y ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que si nos unimos hacemos fuerza y eso va a permitir que también la dirigencia conozca nuestro trabajo. La capacitación, el conocimiento, siempre digo, es poder, más la experiencia se fusiona y podemos estar al frente de muchos clubes de primera categoría y así dar oportunidad a colegas nuestros que sigan en esta profesión. Por algo nos hemos capacitado para algo, nosotros estamos dentro del profesionalismo abriendo camino. Esperamos abrirlo para que el resto siga adelante en nuestro espacio y dejar un legado muy importante a las futuras generaciones. Muchas gracias, profe Pablo Amaya. Es muy importante lo que nos acaba de comentar en este momento y en ese sentido cabe mencionar también que en la institución se manejan para fomentar este vínculo con todo el mundo del fútbol, los programas de prácticas preprofesionales, también prácticas de vinculación con la comunidad que ya les va insertando en estos espacios. Profe Gus, usted ha tenido experiencia en estas áreas y nos puede comentar un poquito cómo funcionan estos programas dentro de la institución. Bueno, creo que en toda profesión la práctica es fundamental, porque la teoría es la base, pero donde ganamos experiencia los profesionales es en la práctica. Entonces, por eso el instituto eh, crea convenios con diferentes instituciones de fútbol, clubes de fútbol, y nuestros alumnos van a practicar allá, dependiendo, por ejemplo, en qué nivel están. Comienzan las prácticas en segundo nivel, en donde van a tener con categorías de 6 a 12 años. En tercer nivel, en cambio, ya tienen prácticas con 13 a 18 años. Y en cuarto nivel, buscamos equipos profesionales, que también tenemos convenios, pero al decir equipos profesionales, ojo, no estamos hablando solo de equipos de hombres. Ahora los equipos femeninos están surgiendo y nuestros alumnos van allá y de hecho muchos, tengo un alumno que trabajó, o mejor dicho, hizo todas las formativas en liga y cuando llegó acá, él está encantado y piensa ser director técnico exclusivamente de equipos femeninos, porque le encanta eso, le encanta que el fútbol femenino en nuestro país comienza a salir y él ve ahí un polo de desarrollo para ser profesional él. Entonces, es en todos los ámbitos lo que las prácticas nos llevan. Perfecto, muchísimas gracias por esa información, profe Gustavo. Como ustedes ven, en el instituto ustedes pueden encontrar todas las herramientas para que se puedan complementar todo el perfil de lo que es un director técnico. A continuación, quisiera leer algunos saludos que nos mandan varias personas de las que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos a Jorge Guachamín, nos dice, no tengo preguntas, pero sí quiero saludar al profe Gustavo y al profe Pablo. Muy buena charla. Un saludo para nuestros profesores. Y a continuación tenemos una pregunta para el profe Pablo Amaya. Buenas noches, profe. ¿Es necesario ser jugador de fútbol para llegar a ser un DT? Buena pregunta. Bueno, Cuéntenos, profe. interesante pregunta. La verdad, no es necesario, es un plus más, es algo más que uno tiene, lo digo por mi experiencia, es un plus más que uno pueda desarrollarlo cuando uno jugó fútbol. Puede ser de alto nivel porque hay entrenadores de selección que son entrenadores ahora, o jugadores de Serie B, o jugadores que practicaron el fútbol profesional, pero no trascendieron tanto. Sí, es un plus más, pero no. Porque realmente cuando es de conocimiento, tú puedes ver que hay dentro de nuestro mundo del fútbol,
personas que no jugaron fútbol y que realmente se capacitaron, que entrenaron, que le dieron énfasis mucho a la parte del conocimiento y de la forma, de la metodología que es llevar la ciencia al campo de juego. Y después el tipo de comunicación, como hablaba el profe Gustavo, y el tipo de liderazgo que tú necesitas dentro de tu personalidad para aplicarlo, te va a ayudar a enfocarte en qué nivel puedes estar. Decimos que dentro del fútbol podemos ser formadores o podemos ser directores técnicos de equipos profesionales y de selección, pero yo siempre he dicho que es un plus nada más. Y el plus lo puedes adquirir tú en función de lo que te estás capacitando y estás estudiando. Lo importante, pienso yo, que es el conocimiento, el cómo adquieres tu conocimiento y que te va a ayudar para pisar firme, para hablar claro, para fundamentar bien, para utilizar la terminología correcta y que realmente no dudes. Y el jugador entienda que tiene al frente un entrenador que sabe. Entonces, para mí eso es muy importante. El plus, sí, sabemos manejar ciertas cosas en momentos de juego, sabemos hablar a un jugador cuando le tenemos que decir sí, cuando le tenemos que decir que no, pero eso es algo diferente. Pero realmente yo pienso que la fusión que yo he realizado de haber sido futbolista profesional y haberme capacitado en el instituto, me ha dado esta fortaleza de poder caminar de frente y poder creer en mi idea y no negociar mis principios. Muchas gracias, profe Pablo. Y bueno, en esta pregunta también me gustaría que el profe Gustavo Vázquez nos dé su opinión. En nuestra institución tenemos una variedad de estudiantes, de perfiles de estudiantes. Tenemos exjugadores, directores técnicos también que quieran profesionalizarse más. Tenemos estudiantes jóvenes que vienen después de acabar el colegio, personas incluso que vienen a hacer una segunda, una tercera carrera o simplemente a cumplir sus sueños. Una variedad. Profe Gus, cuéntenos. Sí, para acotar lo que dijo Pablo, es fundamental que marquemos diferencias. Si bien lo que dice Pablo es un plus, y es un plus, ¿por qué? Porque el exfutbolista tiene esa experiencia de vestuario, de manejo de equipos, de tener a varios en su vida, a varios entrenadores que le van dejando enseñanzas y anécdotas, pero hay algo que es necesario, que el que no fue futbolista se dedique a estudiar mucho. Y de hecho, esa es la diferencia, la pequeña gran diferencia. Pongo un ejemplo. En la actualidad hay entrenadores que están en la élite. Uno es Pep Guardiola, exfutbolista de altísimo nivel. Sin embargo, hay otro, ojo, y los dos defienden diferentes metodologías. Metodologías. Pep Guardiola, y resulta que el otro es José Mourinho, que nunca jugó fútbol, pero llegó a la altura de Guardiola. Sí, esto es ciclo, esto es cíclico. Ahora estamos, y si no nos seguimos preparando, simplemente esto es un proceso de evolución, nos quedamos atrás, como toda profesión. Entonces, no es necesario, si es un plus, como dice Pablo, pero no es necesario, sino la necesidad es seguir preparándonos, seguir estudiando. Y aquí en el instituto ponemos las bases para qué, para que siga ese camino estudiante que entra a nuestra institución. Nada más, Anita. Muchas gracias, profe Gustavo. A continuación también tenemos otros saludos que me gustaría mencionarlos. Ruth Vázquez nos dice, quiero felicitar a los dos profes, su aporte es verdaderamente valioso. Brian Chica, saludos cordiales a dos excelentes seres humanos y profesionales, mis docentes en tercer y cuarto nivel. Perfecto. Bueno, y ahora también en honor al tiempo, quisiera que ya vayamos cerrando este espacio y para esto quiero invitar al profe Pablo y al profe Gustavo a que nos den un mensaje final. Este espacio también ha sido principalmente inspirador y motivacional para que nosotros podamos también demostrar el camino a través de una historia de vida con el profe Pablo Amaya, de que los sueños son posibles, de que los sueños sí se cumplen con trabajo, pero hay espacios donde se profesionaliza al director técnico, donde se profesionaliza el fútbol.
Profe Pablo, le doy la palabra a usted para que nos pueda dar ese mensaje especial a todos los que estamos aquí viendo y también a los que posteriormente podrán tener la oportunidad de escuchar este espacio que estamos compartiendo. Gracias, gracias Anita. La verdad que para mí este momento es único, es muy importante, pero sobre todo valioso porque permitirme que conozcan lo que realmente es Pablo Amaya dentro de su vida y experiencia como exfutbolista y después como director técnico, realmente es un camino muy, muy, muy lindo porque no todo lo que uno se piensa o se sueña se cumple por lo que se dice, sino por lo que se hace. Entonces, realmente salir del instituto, pasar a clubes importantes como el Club Deportivo Nacional, cumplir objetivos, ganar títulos 2018, 2019 y 2020, ir a Orense Sporting Club y ver otras características de jugadores y que realmente si no tuviera el conocimiento y no hubiera adquirido esa eh, capacitación dentro de lo que es la parte académica, yo creo que hubiera errado un poco, pero eso me fortaleció y me ayudó. Entonces yo creo que ahora que he estado en equipos de segunda, que he estado en equipos como asistente y que tuve la suerte y el privilegio de estar en un club como A25 3 temporadas y ahora fui el director técnico y conocer ahora último a la Unión y que tienen algo muy fantástico como infraestructura, como nombre, como jerarquía y que están recién en desarrollo, yo digo, eh, estoy muy orgulloso de lo que realmente he podido conseguir por lo que empecé un día en un aula. Llegar al instituto, saber que nos dan las capacidades para podernos preparar, llegar a un campo de juego donde está completo para poder ejercer esa práctica, donde realmente podamos nosotros aplicar nuestros conocimientos, tener profesionales que nos califiquen y que identifiquen en qué nos estamos equivocando o que nos vean nuestro talento y que realmente nos fortalezcan para seguir creciendo, es lo que yo digo que tenemos que seguir haciendo. Para mí, eh, he realizado un camino, quiero dejar un legado, todavía hay mucho por seguir, mucho por conseguir, muchos sueños por cumplir, pero realmente estoy agradecido con Dios, con mi familia, con la institución que me capacitó y que ahora estoy volviendo como docente y que sueño también capacitar a futuros colegas y entrenadores para que sigan este camino. Pero sobre todo, mi mensaje es que el profesional no se descuide. No descuide su capacitación, no descuide su profesionalismo, no regale nada, no haga algo que nos perjudique en nuestra vida profesional. Seamos profesionales, dignifiquemos al fútbol, dignifiquemos dentro de la dirección técnica a todos esos seres humanos que realmente confían en nosotros y que los clubes nos dan la oportunidad de tenerlos bajo nuestra tutela. Yo creo que lo más importante es prepararlos, ayudarlos, convencerlos, seducirlos a los jugadores que realmente el objetivo profesional está en prepararlos y que nosotros tenemos la capacidad para ayudarlos. Así que de mi parte yo estoy muy gustoso, muy agradecido, agradecerle al profe Gustavo por ser esa persona que nos ha ayudado, agradecer a todos los docentes que estuve en el instituto, que no los puedo nombrar uno por uno, pero realmente considero que ayudaron a que yo sea ese profesional y que pueda estar seguro de mí mismo. Como le digo a mis jugadores, mi idea no es negociable, tenemos que aplicarla. Y yo le digo que el instituto no desmaye, que siga trabajando en función a las necesidades que tenemos nosotros los profesionales entrenadores en función de los talentos que estamos preparando para el futuro, que son los futbolistas en edades tempranas y en el fútbol profesional. Anita, muchísimas gracias de parte. Vamos a iniciar un camino muy largo, que es el profesionalismo. El director técnico debe creer y confiar en sí mismo, pero para eso debemos capacitarnos y fundamentar y sustentar el conocimiento. De ahí la diferencia que vamos a marcar es cuando la llevemos a la práctica en el campo de juego. Ahí vamos a ser entrenadores diferentes. Muchas gracias de mi parte a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, profesor Pablo Maya, por este mensaje muy importante. Profe Gus, vamos con usted, por favor. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo pienso que la mentalidad de todos los ecuatorianos, o lo que tenemos en mente, es eso, justo. ¿Cómo cambiar el fútbol? ¿Sí? ¿Por qué no hay espacio
para los entrenadores ecuatorianos. Como dijo un estimado del público hacia nosotros, hizo la pregunta. Pero la pregunta es, ¿nos estamos capacitando? ¿Estamos constantemente leyendo fútbol, viendo fútbol, observando fútbol? La capacitación va a llevar al desarrollo y de hecho, el instituto es la base para ese desarrollo. Estamos viendo, tal vez mucha gente no tiene conocimiento de esto, pero estamos viendo que antes nosotros teníamos muchos entrenadores empíricos. Ahora, la base de la gran mayoría o de una gran parte de equipos profesionales están ¿quiénes? Nuestros exalumnos están ahí. Qué lindo es encontrarse, qué satisfacción es encontrarse en equipos y de pronto sale un exalumno y me saluda y me voy a otro equipo y asoma otro exalumno y esa es una satisfacción. Pero ¿por qué? Porque como dijo Pablo, ese es el legado que tenemos que dejar nosotros como entrenadores y el instituto está marcando el camino ¿para qué? Para el desarrollo profesional del fútbol. Aquí es donde nos preparamos para ese cambio que todos queremos en el fútbol ecuatoriano. Gracias, Anita. Muchísimas gracias, profe Gustavo. Y bueno, antes de dar ya las palabras para finalizar y algunos datos adicionales que son importantes que recordemos, quiero quedarme y que todos los que estamos aquí presentes recordemos esta frase que estaba diciendo el profe Pablo en su mensaje final. Me parece muy importante. El director técnico debe creer y confiar en sí mismos y la capacitación es fundamental. Es una frase que concluye perfectamente lo que hemos estado nosotros dialogando aquí en esta noche. Resume mucho las palabras del profe Gustavo, las palabras del profe Pablo y es algo también que nuestra audiencia y todos los que estén interesados en estudiar la carrera, en seguir creciendo profesionalmente, pues deben llevárselo en sus mentes y en sus corazones. Para cerrar, queremos agradecer sinceramente a nuestros invitados del día de hoy por compartir su tiempo, su experiencia y a todos los que nos han acompañado en esta noche. Les invitamos también a seguir conectados con el instituto, a visitar nuestra página web, mencionarles que nosotros estamos en temporada de inscripciones, justamente a quienes a través de este diálogo, de esta experiencia de vida, se estén animando a construir sus sueños como directores técnicos o también como administradores deportivos. Sabemos que el instituto ofrece las dos carreras, dirección técnica de fútbol y administración deportiva, tal vez a quienes estén más en este tema de la gestión, del marketing deportivo, de la organización de eventos deportivos, proyectos deportivos. Pues en el instituto también tenemos esta oferta académica. Hasta el 31 de diciembre tenemos las inscripciones abiertas. Pueden hacerlo digitalmente a través de nuestra página web www.istfq.edu.es. También voy a dar el número de nuestras asesorías académicas, quienes les van a dar toda la información sobre la carrera. Es el 099-512-5827. La persona que está aquí es María Augusta Silva, es nuestra compañera, una muy queridísima compañera y amiga. Les va a dar toda la información, realmente se van a sentir muy a gusto con toda la información que les puede dar María Augusta Silva. También recordemos que la carrera de dirección técnica de fútbol es de modalidad híbrida, administración deportiva es en modalidad virtual. Y con esto ya me quiero despedir, agradecer nuevamente al profesor Gustavo Vázquez, al profesor Pablo Amaya y a todos los que han estado aquí y han participado activamente. Este es un espacio para ustedes. Esperamos que les guste. Sin todos los que estamos aquí presentes, estos espacios no se daría. Muchísimas gracias. Les invitamos también a que sigan las redes sociales. Ahí estamos comentando todas las acciones, espacios académicos y eventos que el instituto genera para seguir nutriendo a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias, Pablo, por compartir aquí. Gracias, profe Gustavo, gracias, Anita, y a todos que estuvieron presentes. Muy amable.